Hola hermanos, ¿cómo estamos? Yo quería concluir el video donde hablamos qué iglesia fundó Cristo y bueno, sabemos claramente, sin la menor duda, y quien tenga dudas, no tengo ningún problema en que pueda hablar conmigo y podemos hablar con un sacerdote, con gente que también ha estudiado y ha estudiado mucho más que yo. La iglesia que fundó Cristo es la iglesia católica, apostólica, romana. La fundó sobre Pedro, no sobre el mismo Cristo, porque él dice: Pedro, Simón, hijo de Jonás. Cuando le cambia el nombre es porque le da una tarea especialísima. Simón, hijo de Jonás, te llamarás Pedro, Petrus, piedra, firme, Kefas en arameo, roca. Sobre esta piedra, Petrus, roca, piedra firme, edificaré mi iglesia. Las fuerzas del mal no prevalecerán sobre ella. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Esa cita evangélica. Cuando Jesús resucita, le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama por la traición. Pedro, arrepentido, le dice: sí, tú sabes que te quiero. 3 veces le dice: apacienta mis corderos. Ahí es donde surge ya la autoridad que le da Jesús, porque apacienta le está diciendo: guía, gobierna, dirige, enseña, cuida, protege mis ovejas, que somos nosotros. Católica significa que es universal, porque los envía a los discípulos para que prediquen el Evangelio por todo el mundo. Apostólica, porque viene de los discípulos que fueron elegidos por Jesús. La iglesia viene directamente de los discípulos elegidos por Jesús. Romana, porque Pedro murió, vivió en Roma. En su carta de la carta de Pedro dice: escribo la carta desde Babilonia. Babilonia era la Roma del Imperio Romano. Estaba en la misma Roma y murió en Roma. Entonces, hubo continuidad, 2017 años, jamás se cortó. Con Constantino autorizó que se ejerciera, que la iglesia católica, apostólica, romana, que ya se llamaba así poco tiempo después de la muerte de Jesús, ya se fue llamando así, católica, apostólica, romana. Constantino, emperador, cuya madre Santa Elena, autorizó que los católicos, apostólicos, romanos pudieran ejercer la religión que ya la ejercían, porque ya habían diáconos, presbíteros, obispos y papa, que era el obispo de Roma, que era, empezamos con Pedro. Entonces, ya ahí, desde ahí siguió, continuó la iglesia sin ninguna interrupción, basada en las palabras que Jesús le dice a Pedro: nunca las fuerzas del mal, del infierno, del Hades, no prevalecerán sobre ella. Le dice: sobre ti edificaré mi iglesia. Después le dice: pastorea mis ovejas. Le da autoridad. Las demás iglesias que he nombrado, hermanos, he nombrado muchas iglesias desde el año 1600 aproximadamente, fueron fundadas 1500 por los hombres. Te doy un solo ejemplo, que es Enrique VIII. Tenía por esposa a, si no mal recuerdo el nombre, María,
que era hija de Isabel la Católica. Enrique VIII, en el año 1534, quiere casarse con Ana Bolena. Y el Papa, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, le dice que no. Ante esto, Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica Apostólica Romana y se une a Ana Bolena. Se divorcia nuevamente de Ana Bolena, que fue la mujer por la que se separó de la Iglesia, y le manda a cortar la cabeza. Ese era el que se autoproclamó jefe de la Iglesia Anglicana en 1534. Aquí, como te habrás dado cuenta, y como muchas otras iglesias, no tenía nada que ver Jesús. Y si podemos lograr, nuevamente te voy a decir las iglesias que fueron. La católica fue fundada, católica apostólica romana, fundada sobre Pedro, te he explicado bien, la roca, no sobre Cristo mismo como piedra angular, sino la roca sobre Pedro. A ti te digo, Pedro, a ti, Pedro, quien estuvo en las partes más especialísimas de la vida de Jesús. Bien. Las iglesias que fueron fundadas por los hombres, como Enrique VIII, que mató, asesinó a Santo Tomás Moro, porque Santo Tomás Moro fue fiel al Papa, Iglesia Católica Apostólica Romana, año 1534. Él se dijo que era jefe, Enrique VIII, dijo, bueno, ahora yo soy el jefe de la iglesia que hago nueva, a una iglesia que es la anglicana. Te voy a nombrar las otras iglesias. Tenemos el luterano, puedo leerlo, luterano lo fundó Lutero en 1517, fue un hombre. Presbiteriana la fundó un hombre, 1560. Congresionista, 1582. Bautista, 1606. Holandés reformista, 1628, protestante anglicana, siglo XVII, metodista, 1744, mormón, 1829, adventista, 1831, de los 7 días o del séptimo día, 1845, ejército de salvación, 1865, testigos de Jehová, 1918, los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios y no aceptan la transfusión de sangre. Científico cristiana, 1879. Espiritismo de Estados Unidos, 1848. Niño de Dios, Estados Unidos, 1950. ¿Quién fundó esas iglesias, hermanos? Nada que ver con Cristo. Buscan la forma de interpretar por sí mismo el Evangelio, quizás tengan sus obispos, se hayan organizado su forma, pero no tienen nada que ver con la continuidad que hizo Jesús, que declaró Jesús, desde Pedro hasta la fecha. Y la Iglesia Católica tiene los conocimientos no solamente de años y años de estudio, sino de 2017 años de estudio que tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana. Estas iglesias saben poquísimo a lo que sabe la Iglesia Católica Apostólica Romana, que viene desde el mismo Cristo que la fundó. Son fundadas por hombres. Ellos deciden que se interpreta la Biblia, se interpreta como ellos quieren, a su modo, según la interpretación de cada uno. Por eso, hermano, es que hay tantas iglesias. Es más, les pido disculpas, yo podría ser una pastora
que comienzo a predicar la palabra. Pero yo no tengo nada que ver con Jesús porque no hubo continuidad con Jesús. No vengo de los apóstoles, no vengo del Papa, del primer Papa, no vengo del nombramiento de Jesús directo sobre la cabeza de Pedro. Yo no tengo nada que ver. E interpreto el Evangelio según mi entender y los pocos o muchos estudios, pero a su modo, que nunca van a alcanzar los 2017 años de estudio que tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana. Son creadas por hombres y muchos hablan de milagros para tener gente, para tener adeptos, para tener aquel que está desesperado. Tienen esas personas, la mayoría, pero no hablan de la cruz, no hablan porque parece que le tienen miedo. Hablan solo de milagros y algunos, no todos, pero algunos hacen un show. Hablan de no pares de sufrir. Cuando Jesús dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. Y San Pablo dice, yo proclamo un Cristo crucificado. Yo estoy crucificado con Cristo. No habla de María, que el mismo ángel la considera una reina, porque es la misma madre de Jesús. Es decir, interpretan todo a su modo y entender. Hermano, no son ni fueron nunca te he dado fechas fundadas por Cristo. Y son tantas como personas quieran interpretar a su modo el Evangelio, sin una cabeza que es el Papa, los obispos, el magisterio de la Iglesia y 2017 años continuos de estudio. Te doy mi bendición y que tengas unas buenas noches.